seguramente no va a generar ni levantar ídolo alguno, porque de hecho solo ha despertado bastantes disconformidades y abucheos si lo trasladáramos a un estadio, ¿no? Y al fútbol, porque estamos hablando del presupuesto, de la ley de presupuesto, uno de los aspectos claves que todavía se sigue debatiendo, que tradicionalmente genera más roces además, y es lo que tiene que ver con los salarios, puntualmente ahora el salario de los funcionarios públicos. Le estamos dando la bienvenida para hablar sobre este tema a Martín Pereira, presidente de COFE. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Me preguntaba si iba a haber algún tipo de roce o de incidencia en esta negociación del tema presupuesto con lo que pueden haber sido los eventos recientes o las disconformidades recientes. Bueno, hubo ya movilizaciones Sí. de COFE, la última fue frente al MIDE, donde los compañeros tienen una Sí, por eso situación mismo preguntaba. particular. La anterior fue de todos los trabajadores estatales Lo que frente Mides al plantea, Palacio despidos. Legislativo. Entonces hay una situación complicada en el presupuesto, no solo con el salario, sino también con los contratos, que muchos de esos vencen en diciembre y muchos no se han renovado. Y hay una situación de empleo también. O sea que no son temas paralelos, es como un poco un mismo tema. Sí, es el mismo paquete de discusión del presupuesto nacional. Con algunas cosas hemos avanzado lo más posible y con otras, como es el artículo 4 que refiere al salario, lo que COFE está reclamando es que se cumpla la palabra dada en persona por parte del presidente y por todos los líderes de la coalición de que no iba a haber pérdida salarial. Acá ustedes hemos estado varias veces en este programa en distintos presupuestos en el cual siempre había reivindicación por mayor salario, por Sí, mayores partidas. es lo natural. Hoy lo que estamos planteando es que se cumpla la palabra dada y que De los trabajadores recuperación. empatemos. De recuperación concreta en algún momento, eso es lo que están planteando. Nosotros entendemos que recuperar en el año 2021 y la situación que estaba del país, de la crisis social y sanitaria que estamos viviendo, se lo planteamos al gobierno en primera instancia, que el 2021 era el año puente que se planteaba en el sector público y que COFE estaba dispuesto a acordarlo sabiendo cómo se iba a recuperar. Los porcentajes en el medio tampoco es la discusión, si es 20, 20 y 60, 30, 30 y 40. En eso no estamos centrados en la discusión, sino que quede escrito, que quede tanto por en el convenio escrito o en la ley de presupuesto, cómo vamos a recuperar la inflación perdida en el año 2021, que es un 7% más o menos lo que está calculado por el gobierno. Porque a partir ¿Hay margen del para la 2022 contemplación? está fijado cómo se recupera y si le erra el gobierno en la proyección de inflación, hay un correctivo. Entonces, a partir del 2022 es clarísimo cómo funciona. Está claro. El tema es el 2021. Falta saber qué pasa con el 2021. Bien. Y dada la evolución de la pandemia en el mundo y en concreto en nuestro país, por más que está casi todo abierta la actividad y demás, y por más optimista que se quiera ser, ¿no se podría contemplar la incertidumbre como un factor clave? Bueno, parte de contemplar esa incertidumbre es que los trabajadores, propiamente nace de nuestra parte, decir el 2021, entendemos que va a ser el año más duro, el año que viene, con la baja de los seguros de desempleo que están hoy, con el ajuste que hay también sobre el empleo en el Estado. Estamos diciendo que el 31 de diciembre hay 4.000 contratos que no se sabe si van a seguir o no van a seguir. En algunos lados se está recortando. También hay algunas señales que no ayudan en el presupuesto, como subirle 50.000 pesos a los directores del MIDES, subirle y crear cargos de coroneles hacia arriba dentro del ejército. Sí se puede compartir que a la tropa se le dé un aumento salarial dentro, porque son los salarios más sumergidos dentro del Estado y realmente es imposible vivir con ese dinero, pero hay que aumentar la oficialidad dentro del ejército uruguayo. Hay en este momento que el gobierno mismo plantea que hay que dar señales de autoridad de subirle a determinados directores el salario en 50.000 pesos. Vimos ayer que salió una comisión agropecuaria, que se habían subido también Las excesivamente los explicaciones salarios. están dadas de que en realidad se están corrigiendo inequidades y errores previos, ¿no? Que no es que hay un aumento. Esa es la explicación que da el gobierno. No, está bien, pero presupuestalmente a 10 directores del MIDES son 500.000 pesos por mes que va a incrementar el gasto en incremento. Capaz que es necesario y Sí, aunque más no sea como señal que aguanten un poco. Pero si la señal es que todos tenemos que poner para salir de esto y los trabajadores públicos en ese sentido lo entendimos diciendo el 2021
pagalo en 3 cuotas, no es una buena señal en ese sentido. La misma señal que se retiró cuando se le iba a subir el salario a los directores de las empresas públicas. Capaz que para competir dentro del Estado nosotros lo planteamos, los profesionales se forman en el Estado y terminan en el sector privado, pero es una discusión mucho más amplia y que tiene que ser dada realmente para los cargos determinados. Acá esos eran cargos políticos también, entonces uno puede pensar, le estamos pagando a los políticos que son de nuestro partido. Entonces, hay que, si se quiere esa discusión en el Estado, es mucho más amplia y no en una situación de crisis como la que estamos viendo ahora. Bien. Bueno, ¿cómo analiza este panel esta situación concreta que tiene que ver con los salarios? ¿Cómo analizan lo que plantea COFE, lo que planteaban, por ejemplo, quienes no serán renovados en sus contratos para el año siguiente, que ellos plantean ser despedidos, ¿no? Y ahí es donde el gobierno dice, no, pará, acá no se despide a nadie, simplemente no se renuevan contratos. Son cosas distintas, sí, claro, pero en los hechos es como un recorte. Entonces, ¿cómo? Y una aclaración, lo que nosotros estamos defendiendo son los contratos que entraron por concurso, no los cargos políticos que también se contrata por la misma modalidad. Sí, pero que siguen siendo contratos renovables, ¿o no? Entonces, ¿cómo lo analizan ustedes esto, Alfredo? Sí, a mí me parece bien que COFE ponga como ejemplo de lo que no se debe hacer el tema del aumento de la oficialidad en el ejército, más generales y coroneles. Creo que no se precisan menos, ¿tá? Como también el aumento de los jerarcas de las empresas públicas, etc. Más allá de que no mueva la aguja en términos económicos, son mensajes. Y creo que me parece que es importante marcar eso. No, señores, si estamos en plan de austeridad, vamos a hacerlo en serio. O sea que ni más generales, ni más coroneles, ni más aumento a los jerarcas. Porque estamos en una situación de pandemia complicada, difícil, con mucha gente en la calle. Y yo creo que vos podés, como sindicato, plantear eso y al mismo tiempo decir, y nosotros estamos dispuestos a tal cosa. Porque los seguros de paro han sido todos de los trabajadores privados. De ahí, 85.000 laburantes hoy en seguro de paro, fueron muchos más, ahora hay 85. Va a haber un montón de gente que se pierde el empleo, que son mucho más de los 4.000 contratos. Son decenas de miles de personas que no vuelven a su trabajo por la pandemia, ni después de la temporada turística van a volver porque va a ser muy, muy complicada para mucha gente. Entonces, yo creo que el movimiento sindical tendría que decir esto no, y nosotros estamos dispuestos a, por mantener el empleo nuestro, si hay que rebajar un poco para poder favorecer a aquellos que hoy están sufriendo realmente problemas, porque ningún empleado público dejó de cobrar el sueldo, o por lo menos el 98% no dejó de cobrar. Y hay muchos empleados privados que sí. Los compañeros del Casino Novaró están sin cobrar su ¿Cuántos son, Martín? Estamos hablando de pequeños grupitos con respecto a los miles. Porque lo que queda es la imagen. Y ¿les está pidiendo extra solidaridad? Sí, claro, estoy pidiendo extra solidaridad. El planteo que haces puede tener una visión correcta, pero acá no es solo que el trabajador público tiene su trabajo asegurado y nada más. Estamos ajustando por el empleo, que muchos... Ganadería es un ejemplo, yo lo ponía la otra vez, el ministro fue al Parlamento y planteó, como me están aplicando el decreto, tengo que contratar empresas y tercerizar. Eso es un costo mayor para el Estado. Entonces no es achicar el Estado resolver un problema económico. No mueve la aguja, como decía Alfredo, no mueve la aguja claramente eso, pero son señales que hay que dar y creo que el movimiento sindical, y si ustedes reven todos los presupuestos y algunos sé que lo trabajan y lo estudian eso, siempre pedíamos aumento salarial, que se nos equipara el sector privado con algunas cosas que no tenemos. No, está claro que estas son otras reivindicaciones, han sido sí, obvio. bajados y la solidaridad del movimiento sindical también se ha ido expresado en ayudar a miles y miles de uruguayos en la situación en que se está, colaborando con las ollas populares, colaborando haciendo las casas cuando hay que hacer, los compañeros de UTE colaborando con las instalaciones eléctricas en acciones precarias. Hay muchas acciones solidarias que el movimiento sindical hace que no se ven porque nosotros mismos no tenemos esa política de estar publicitando cuando lo hacemos. Entendemos que esa parte de decir estamos en una crisis social y el país en general está en una crisis social, también por eso el reclamo del año 2021 y solo tener el correctivo a principios del 2021, que antes teníamos el correctivo y un adelanto. Es casi un año y medio que los trabajadores públicos estamos diciendo, bueno, esa plata utilícese para otra cosa. Pero después queremos saber cómo lo vamos a recuperar y es cosa que el propio presidente en persona reunió con COFE. Quédense tranquilos que pérdida salarial al terminar el quinquenio no va a haber. Lo dicen todos públicamente. Gandini ha salido más fuertemente
a defender esa Claro, pero posición. plantean al terminar el quinquenio, que es distinto a que no te estén dando una respuesta concreta de cómo lo vas a recuperar en el Pero 2021. si no queda escrito en un convenio colectivo o no queda en la ley de presupuesto, después es imposible, por más voluntad política que tengan, que lo puedan realizar porque necesitan una norma habilitante para poder hacerlo. Entonces, por eso es el planteo nuestro y que no discutimos que tiene que ser 30, si me dicen 15 y al 150 resto cuotas, sí. al final del periodo, se hace al final del periodo. El gobierno y algunos legisladores lo han planteado públicamente. Dicho así, no se quieren comprar un problema por 5 años, porque si no lleva una discusión de pero, cada a ver, ajuste, ¿sabés qué es lo que va a no tener un entiendo? problema con el movimiento sindical. ¿Saben qué es lo que no entiendo? Capaz que ustedes me lo pueden explicar. Planteado así, como escuchamos a Pereira y hemos escuchado otras voces también en esa dirección, es decir, es eso mismo, ¿no? Es decir, solo necesitamos el compromiso llevado a papel, a escrito. Nada más que eso, porque entendemos todo lo demás. ¿Por qué no se da por escrito? Pareciera sencillo, pareciera simple. ¿Por qué no lo haría el gobierno? ¿Mala voluntad? ¿O de verdad, bueno, temor Porque no está a claro la lo que va a pasar. incertidumbre Claro. a la que yo hacía referencia al principio? Porque si es mala voluntad, entiendo la pelea y la lucha hasta el cansancio. Capaz que ganan por hartazgo. Ahora, si va por el otro camino, si no es mala voluntad política, sino... Dentro del artículo tienen salvedades en una posibilidad que el Uruguay haga un declive importantísimo que no se pudiera pagar. Tienen la salvedad dentro del artículo de las cláusulas de escape si pasara esto que estás planteando de que hubiera una crisis mucho mayor. Que hubiera que volver a cerrar la actividad económica. Y el Uruguay etcétera, tuviera que retraerse. Tienen cláusulas de salvaguarda del gobierno para llamar a los empleados públicos y plantearle la situación de los números 60, no puedo hacer frente al ajuste. Eso está en la redacción que está hoy en día, nosotros estaba anteriormente, está ahora, y nosotros en eso no hacemos problema de que esté porque entendemos la situación que está y el gobierno tiene la salvaguarda de poder mostrar los números arriba de la mesa y decirle, les iba a dar un 3% en el 2022, no puedo. Por esta situación Bien, estamos entonces, viviendo. ¿por qué no? Entonces, ¿por qué la no se hace? inseguridad esa que está bien tu pregunta, está salvada en la redacción del artículo. Tendría una cláusula para salvarse, digamos, la incertidumbre. Con todos los legisladores que hemos hablado del Senado, ¿están de acuerdo con este planteo? Porque es esto sencillo, acá no es que estamos escondiendo... ¿Quién lo resuelve, entonces? Es el Poder Ejecutivo, es el Ministerio de Economía, es el gobierno en general. Nos hemos reunido con Manini, Tabaré Viera, el suplente de Sartori, Graciela Bianchi, el propio Gandini, que es el encomendado a negociar con nosotros, con los legisladores del Frente Amplio, y todos en la cortita están de acuerdo con nosotros y quieren llegar al acuerdo. Bien, Pero ¿qué el tema pasa es que los entonces? plazos ¿Cómo la ves, no se Marguerite? cumplen. No, yo primero que entiendo perfectamente el planteo desde la óptica gremial y queremos seguridad y queremos recuperación salarial y queremos todo, o sea, desde el trabajo gremial es absolutamente comprensible. Capaz que falta un poco de sensibilidad en cuanto al momento en que estamos y a la situación y a las perspectivas y al exigir. Yo me acuerdo claramente, a Mariano Arana se comprometió a un aumento con ADEOM y no se los dio y perdió un juicio que costó millones. José Mujica se comprometió a un acuerdo con los judiciales y no cumplió y nos costó millones al Estado. Digo, Ahí no fue un acuerdo, fue un mal redactado un artículo. Pero hay antecedentes de cosas que se escribieron y que hubo compromisos asumidos, todo, y que después, por H o por B, porque estaba mal redactado, porque qué sé yo, porque no se pudo cumplir, no se cumplió. Entonces, me imagino yo, esto es una pregunta, pero desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, frente a esta incertidumbre que hay con respecto a la evolución de la economía, que si bien hay buenas perspectivas, por lo menos eso es lo que quiere vender el equipo económico, que las perspectivas son mejores y todo, de todas maneras nadie sabe cómo va a reaccionar el mundo. Entonces, atarse a una cláusula por escrita, de repente pienso que quizás COFE podría ser un poco más sensible en este caso y decir, bueno, vamos a dejar la puerta abierta. Confiamos en que si la cosa se recupera y tenemos herramientas gremiales como para hacer pesar nuestra voluntad, pero que quede algo por escrito, que obligue a toda la sociedad a pagarles a ustedes determinada cosa, me parece a mí desde el punto un poquito egoísta y de falta de empatía. Bueno, sobre el asunto me parece que acá queda como bastante en evidencia una clara mirada distinta de dos poderes distintos del Estado, el Poder Legislativo por un lado y el Poder Ejecutivo. No estoy diciendo el gobierno por un lado y la oposición por otro lado. En este punto en particular,
porque aquí exactamente, bueno, estábamos los cuatro, los cinco, estuvimos con Gandini conversando. Gandini dijo al aire, con la cámara prendida, que la apuesta que de los planteos que ustedes hacían les parecía razonable, ese, el básico, el que no habla de recuperación salarial, el que habla de que por lo menos no perdamos, que no es lo mismo, ese era un asunto sobre el cual estaba dispuesto a dar una pelea política, ¿no? Y estamos hablando del senador Gandini, que integra el Partido Nacional, que integra por ende el gobierno. Así que me parece que esa es una linda perspectiva para mirar atentamente de cómo funciona la institucionalidad. Ese es un asunto interesante. Pero yo creo que hay otro que está dando vueltas, que puedes encontrar la explicación del Poder Ejecutivo, y tiene que ver, quiero conocer tu opinión, Martín, y tiene que ver con que es notorio que el Poder Ejecutivo tiene, lo ha dicho públicamente, entre una de sus metas, bajar el déficit fiscal, ¿verdad? Como todos sabemos, el déficit fiscal se compone de muchas cosas, pero una primera y principal, que la puede entender cualquiera, es la cantidad de dinero que un Estado tiene que pagar por determinada cantidad de cosas. Entre esas cosas que tiene que pagar, paga, como todos sabemos, salarios y jubilaciones, salarios y pasividades. Los salarios, las pasividades se ajustan, como también todos sabemos, por el índice medio de salarios. Entonces, me parece que cualquiera puede entender que una perspectiva razonable que está defendiendo el gobierno, no sé si lo explicita tanto, es, bueno, en la medida que yo no me veo obligado a pagar más salarios, y si puedo pagar menos, voy a tener menos déficit fiscal. Este es un asunto que cualquiera puede entender, y quiero preguntarte en qué medida esa lógica crees que está jugando un rol desde la perspectiva del Ejecutivo en general y la del Ministerio de Economía en particular. Sí, es la perspectiva que está jugando, porque bien planteabas, los consejos salarios privados también han ido a la baja, los salarios públicos, si se mantiene el artículo 4 como están, ha ido a la baja, y las pasividades y las jubilaciones van a ir a la baja también. Ahí se genera un ajuste sobre los salarios de los trabajadores públicos privados y sobre las jubilaciones y pensiones también, que son los más necesitados, en este caso cuando hay pensiones y jubilaciones muy bajas. Por eso no es solo la preocupación en nuestro salario estrictamente, sino en la cadena que se desencadena. Cuando hablamos con el Poder Legislativo, todos están de acuerdo en el planteo. Hubo una palabra dada por el presidente, por los líderes de la coalición, y cuando hemos hablado, muchos coinciden siendo senadores, como el senador Manini Ríos, Tabaré Viera, hemos conversado y todos nos plantean que es razonable, en que entienden que nosotros damos el año 2021 y también se puede considerar la mitad del ajuste que teníamos todos los años que vamos a tener al 1 de enero, y que estamos dando una señal, y es responsabilidad de ellos dar la señal de parte, y hoy Gandini lo plantea claramente en un matutino. El gobierno con esto se compra 5 años de tranquilidad en lo que tiene que ver la discusión salarial con los trabajadores públicos. Si no hay un acuerdo, no solo con COFE, con el resto de los públicos, todos los años se va discutiendo cuánto es el ajuste salarial. Eso quiere decir que el gobierno todos los años va a tener una conflictividad más alta discutiendo el salario que tiene que ajustarle a los trabajadores públicos. Entonces, creo que en esto de llegar a un acuerdo es un ganar-ganar para las dos partes, asegurándose tranquilidad por 5 años. Hoy Gandini, en la discusión más política partidaria, entra diciendo que esto sería un logro del Partido Nacional, que ni el propio Frente Amplio lo podía haber logrado, porque los acuerdos fueron a 2 o 3 años como máximo en los periodos anteriores. Entonces, si falta tan poco, si estamos ahí de firmarlo, creo que hay que cumplir con la palabra que ellos comprometieron y llegar a un acuerdo. Nosotros lo hemos dicho públicamente, estamos a centímetros de firmar un acuerdo, también lo reconoció Gandini hoy. Entonces, bueno, nosotros hemos dialogado, nosotros hacemos la broma entre nosotros mismos, tenemos una oficina casi en el Parlamento, es diario que estamos yendo de noche, de mañana, a la hora que sea, fin de semana, cosas que muchas veces públicamente no se ven, pero estamos trabajando con los senadores cuando nos plantean alguna duda, algún planteo, que llevemos los números del economista nuestro, el asesor nuestro que les haga un planteo, reunión con los asesores de ellos, y todo eso se ha dado en un ámbito de diálogo totalmente fraterno con el gobierno. Ha habido movilizaciones, mira, esto pero que estás contando yo no nunca sé más si lo no imaginaban. hubo exceso ninguno, grandes movilizaciones como la enfrente del Palacio Legislativo, y COFE va a atinar a seguir movilizándose con el respeto que lo ha caracterizado y el respeto que tiene Uruguay. Hoy, en la discusión previa que se hablaba de cómo somos los uruguayos comparado con el resto de más, el movimiento sindical uruguayo es reconocido
internacionalmente, no solo por los demás sindicatos, sino por la madurez que tiene. Alguna vez hay algún exceso, obviamente, eso no... Sí, pero Fernando Pereira no es Dios. Como Dios, llevándolo a lo irónico, ¿no? Acá no hay. De hecho, mira, volviendo al tema anterior, algo que a mí me parece que no se mencionó, Obdulio Varela. Caramba, si le dio al Uruguay una alegría como nunca nadie dio después, ¿no? Sin embargo, y sin embargo, ¿cómo murió Obdulio Varela? ¿No? No había redes en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Hoy las redes potencian mucho más. Pero bueno, simplemente para hacer ese comentario. Vero, ¿cómo ves tú la situación? Veo que, que el artículo famoso cuarto y esa fórmula que finalmente no aparece por escrito es un poco la confirmación de toda la esencia del presupuesto, ¿no? El presupuesto está basado sobre la incertidumbre de lo que pueda suceder. Y por más que escuchamos a Gandini decir, bueno, el presupuesto trae crecimiento económico, va a ser un presupuesto que genera menos déficit fiscal. Creo que en los hechos lo que economía no puede hacer es comprometerse a una fórmula, porque la propia economía no sabe, cuando hablo del ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces me parece que en definitiva es eso. Sí, pero el qué va a pasar, ¿qué tanto queda embretado ante la posibilidad de una cláusula como plantea Hay 5 cláusulas Pereira en el artículo que plantean que el gobierno... La primera es si tiene disponibilidad de tesoro, si tiene plata, y así va enumerando. ¿De qué estaríamos hablando? ¿De un capricho de la ministra de Economía? Si había población vulnerable por debajo de los trabajadores públicos... De un capricho del Ejecutivo, porque si tenemos las cláusulas de salvaguarda, si tenemos la convicción de que esto va a crecer, pero si no crece, tenemos la posibilidad de escaparnos de ese artículo. ¿A qué atribuimos esto? ¿A una impertinencia? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Porque no me queda claro, entonces, cuál sería ¿O acaso es una forma de empatizar con todo el otro Uruguay que no tiene ni cerca las certezas que ya ustedes por funcionarios públicos tienen? No, a ver, siempre se nos plantea la seguridad del empleado público y demás. Ya hemos discutido eso acá, tratando el tema que hay instituciones dentro del Estado, los contratos, hay mucha contratación precaria también dentro del Estado. No son los menos, de los 300.000 trabajadores estatales en general, hay 100.000 compañeros que son tercerizados, que es mandar un mail y está despedido. Cosa que también no se discute en el Estado, y la inamovilidad, que ya lo hemos planteado, es para 18.000 trabajadores, que esos 18.000 trabajadores, 500 por año, son cesados por distintas actitudes que tienen. Entonces, en el imaginario, y siempre está la discusión, el empleado público nunca va a ser echado y tiene la seguridad de tenerla. ¿Es un tema político? Esto es un tema político, y lo que planteaban del ajuste de que el gobierno quiere hacer caja de esta manera. Es mucha la caja que hace ajustando el salario de los trabajadores públicos y ajustando a través de las jubilaciones y pasividades, pero no lo plantea abiertamente. Si esa es la respuesta, que el gobierno nos dé la respuesta, ya. Es lo que estamos hablando. Nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer el ajuste por este lado, vamos a hacer el ajuste con el salario de los trabajadores, no se lo vamos a poner por escrito. Pero que justamente cuando yo hablaba de incertidumbre, hablaba de eso, ¿no? Porque la proyección económica de crecimiento es muy alta para el contexto que se viene, y la ambición de llevar el déficit fiscal a un 3% también es una ambición muy grande. Por eso la variable de ajuste tiene que ser los salarios. Y esas cláusulas de salvaguarda, bueno, habría que ver en qué circunstancias. Porque... Es el salario y el empleo. Yo repito esto porque el decreto antes de la pandemia, porque el decreto fue firmado antes de la pandemia, cada 3 vacantes se repone una sola, y eso lleva a ministerios con importancia en el sector privado, como es el Ministerio de Ganadería, que asegura toda la cadena cárnica de los controles, y el estatus que tiene Uruguay, que es muy importante, está en peligro porque va a quedar en manos de privados con un costo mayor para el Estado que darle las vacantes, porque no son funcionarios nuevos, es cubrir las vacantes que se generan, que en 24 meses los compañeros del Ministerio de Ganadería tienen casi el 40% de su plantilla con causal jubilatorio. Entonces, ajustan por el empleo y se ajusta por el salario, poniendo en riesgo una de las cadenas más importantes dentro del Uruguay. Ese es un ejemplo. El Ministerio de Ambiente, creado recientemente, son todos contratos que estaban en el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente anteriormente. Las jefaturas eran contratos. Nosotros hemos dialogado con el ministro de Ambiente, y me dice, son todos contratos lo que tengo. No tengo una estructura porque nace de cero y tuvo que pelearla dentro del Parlamento para que le dieran un presupuesto
para poder funcionar. Entonces, si los contratos, no puedes tener jefe de contrato. ¿Dónde se explica que dentro del Estado unidades enteras estén manejadas por compañeros Bueno, pero esos contratados? contratos son contratos a término que si la economía no cumple con las proyecciones que se plantea el gobierno... Son contratos que llevan 10, 12 años algunos y han estado trabajando para el Estado dentro de... Pero eso no te da un carnet Claro, de pero eso funcionario pueden no público. renovarlo No si te la da un carnet de situación se funcionario complica. público, pero si todo un ministerio creado te fusiona con contrato y no se cambia, porque esto, el gobierno muchas veces nos plantea esto de responsabilidad de los gobiernos anteriores que no presupuestaron a estos trabajadores. Se puede tomar y nosotros siempre hemos reivindicado que esos cargos, que no son contratos que específicamente se lo contrata para una tarea, hacer un estudio de ambiente y vos lo contratás por un año. Sí, se han ido cambiando la figura de por qué es contratado por la tarea que realiza dentro de un ministerio. Ahora, al dividir el ministerio, quedó claramente, ambientes son todos contratados. No puede cumplir con el decreto objetivo. porque se queda sin ministerio el ministro. ¿Qué querías decir, Margarita? No, yo quería hacer una precisión, porque escuché varias veces que el ajuste lo pagan los trabajadores, Sí. si no aumenta. Los trabajadores públicos son una parte de los trabajadores. En el sector privado pasa lo mismo. Pará, pero déjame expresarte y expresarte la idea. Porque obviamente hay un déficit de 3.000, 3.500 millones de dólares por año, ¿no? Va a llegar capaz que a 4.000 o a 4.500 que el país tiene que sacarlos de algún lado. Si no lo saca ajustando salarios o ajustando otra cosa, tiene que aumentar impuestos o recurrir a deuda. Recurrir a deuda es más gasto en intereses. Capaz que la vía de ajustar a los salarios públicos es una forma también de no ajustarle a otros trabajadores privados. Porque no ajustarle a los públicos significa, o ajustarle a los públicos o a otros sectores, significa más impuestos, significa costos de combustible, de energía eléctrica, tarifas portuarias, aeroportuarias, todo cosa que no puede bajar porque tiene que recaudar para pagarle a todo el presupuesto, también a ustedes. O sea, el ajuste, cuando decís lo pagan los trabajadores, no lo pagan los trabajadores solo, lo pagan todos. Lo pagan los empresarios que tienen que exportar, los empresarios que tienen que producir, la fábrica, lo pagan en energía eléctrica, lo pagan en una cantidad de cosas. Yo simplemente quería anotar eso, porque me parece que es bastante razonable. Y Está es bien falso tu lo que planteo plantea Marguerite. y es sincero el planteo. Así. Ese planteo no lo hace el gobierno. Es lo mismo que hoy planteaban, si el ajuste... El gobierno podía perfectamente, vamos a ajustar por los salarios, no lo plantea. Plantea Pero que no estamos es que no estudiando, solo salarios. que estamos No es viendo. Su solo. planteo creo que es sincero, pero no es el planteo que nos hace el gobierno. No, pero Pero no perdóname, es solo yo- salario yo- lo que está planteando Marguerite. No Sí, es el solo ajuste. salario. Sí, Yo está bien, pago pero el ajuste impuestos. que se está haciendo es por los contratos que no se cubren y hay servicios o que los brinda el Estado o que lo va a tener que brindar un privado o que no se le va a brindar a la sociedad. Pongamos ejemplo, bueno, el usuario va a tener más demora cuando vaya a una oficina pública para atenderlo. Se puede llevar a tolerar en este sentido. Ahora, que no se asegure en el sector privado una de las cadenas más grandes, estamos poniendo el riesgo de miles y miles de trabajadores privados por no contar con los trabajadores públicos que realizan esos controles. Y así ejemplos, muchos ejemplos. Uruguay ha demostrado en la defensa de la pandemia acá por tener un Estado fuerte. Lo que está planteándose esta pequeña última disyuntiva es, una cosa es el discurso que dice que el déficit lo pagan los trabajadores, con el salario de los trabajadores, y otra cosa es, eso es como si... no es la totalidad de la verdad, o disfraza algo mucho más amplio, que es lo que está planteando Marguerite. Y hay dos miradas bien distintas. Pero además también, Los yo soy un empresarios no le han trabajador. puesto más impuestos. ¿Cómo? A los trabajadores, hoy como está redactado el artículo, nos bajan el salario y estamos perdiendo vacantes y contratos. Y los- Es por pero el los- empleo y por salario. pero ¿y las A empresas, los la empresarios realidad de las no se le han empresas- puesto nuevos impuestos. Pero ¿tú viste la realidad de las empresas? Ni Digo, estoy pidiendo que se le ponga, estoy planteando de que no se le puso impuesto y a los trabajadores sí no van a ajustar Pero sobre el perdóname, salario. no se trata de que le pongan más impuestos. Yo no estoy planteando, te digo Se que el trata de ajuste que los plantea Esperá, es sobre los trabajadores. Se trata de que los impuestos que pagan hoy son los que sirven para pagarte el sueldo a ti. Sí. No solo los empresarios, los empleados como yo también. Pagamos 22% de IVA, pagamos impuestos adentro del combustible, pagamos impuestos adentro de las tarifas públicas. Nosotros, los empleados privados, estamos todos pagando el sueldo tuyo. ¿Verdad? Es así. La sociedad, el conjunto de la sociedad.
¿Cómo? Pero no es así. No, pero No, porque- no creo que la charla de No, hoy no pasa por ahí, me definir parece. a quién le paga el salario al señor, ¿no? Porque me parece que si lo llevamos a ese terreno... Pero perdóname, si no me entendiste, capaz que no me expresé bien. Me parece que no fui el único, Si no pero me- yo soy el que lo promueve. No, yo no estoy llevando a ese terreno. Yo estoy diciendo que la reivindicación de ustedes y poniéndose como nosotros los trabajadores quieren hacer el ajuste fiscal con nosotros los trabajadores, que no es cierto. Pero son datos de la realidad. Que Yo no estoy nosotros los inventando trabajadores... ni haciendo discursos. Nosotros los Hoy trabajadores... voy a perder un 7% del salario. Pero yo no me expresé... Bueno, A ver, quizás no me Fernando, expresé también mal. tenés que tener en cuenta Quizás que me es un expresé mal y presupuesto no... que introduce otra variable que es bastante más complicada y que complejiza esta situación, que es no hay más impuestos en este presupuesto. Entonces, las variables para aumentar la recaudación se reducen. Exactamente, es lo que yo ¿Está? estoy diciendo. Perfecto. Pero si ellos No, tiran no, más de la está bien, piolita, pero cuando alguien te la va están a pagar planteando, esa fiesta. es por acá que se va a hacer parte del ajuste. Pero escúchame, si ellos necesitan más plata, ¿de dónde va a salir? Claro, alguien la va a pagar. Pero no es lo que se Pero está ¿sabés quién la va a diciendo? pagar? Otros trabajadores que no son ellos. Es lo que se está dando pero por los hechos, lo como vas uno a lo pagar vislumbra, vos pero no se les también dice. cuando los servicios que te brindan el Estado estén disminuidos. Porque hoy, esta pandemia y Uruguay, todos ponemos la banderita, el orgullo de Uruguay, cómo se ha manejado la pandemia. Cuando el ex canciller se floreaba en todos los medios con el buen laburo que estaba haciendo, lo estaban haciendo laburo trabajadores estatales. Cuando la salud funciona como funciona y tenemos los bajos contagios y se están atendiendo de la manera que se está atendiendo, se está rastreando como se está rastreando, se está llegando acá, son trabajadores estatales. Yo no lo Cuando quiero los poner en servicios de términos internet de- que hubo que mantener para todos pudieran estar conectados a través del Zoom, que antes no lo conocíamos o lo conocíamos muy poco, y la conectividad fueron trabajadores estatales manteniéndolo, y no solo con el salario, sino con la inversión dentro del Estado que cae de manera sopilante también en esto. Estamos solo apuntándonos No, porque pero nos preocupa no el salario. podemos olvidar de un detalle pequeño, Martín, y es, en realidad ganó un gobierno que entre su discurso de campaña lo que advertía era gran ineficiencia por parte del Estado. Por lo tanto, Y también no está está escrito firmado en el en ningún gobierno lado, que pero no ganó está escrito en que ningún no va a lado. haber pérdida salarial. No, está escrito. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? A que tú decís, van a empeorar los servicios públicos. No sé, ¿está escrito que van a empeorar? Tal vez la gestión pueda ser más eficiente de esta manera. Está bien, eso lo van a tener que demostrar con Está, el por tiempo. eso, una cosa o la otra se demostrará. Escrito está. Y yo lo que digo que el Estado va a perder con la baja de salario es porque los profesionales muy bien calificados que hoy están en el Estado, si le bajan el salario van a ir al sector privado, que era la discusión que traíamos hoy al principio, que hay profesionales que hay que haber una discusión de cuánto eso se le sin paga en el duda, Estado. eso es un Entonces tema. vas a Pero perder cuando pasó eso, para capital mejorar humano. el sueldo a los presidentes de Antel y de la UTE, se puso el grito en el cielo, porque los profesionales, porque ¿cómo? Porque son Si no se cargos van al sector políticos, privado. Pero una cosa es el cargo Pero es la político y misma otra cosa es el cargo distinción. técnico. Si escuchaste mis declaraciones en sentido, yo dije, estoy de acuerdo con lo que plantean, no en este caso porque son cargos políticos. Claro, Si claro. fueran cargos técnicos, hay que discutir que realmente hay que pagarle mejor para que no se lo lleve el sector privado. Bien. Y lo dije hoy, se forman en el Estado, hacen currículum en el Estado y después se van a trabajar al sector privado técnicos por en- mucho más plata. en A mí algunas me parece- empresas Tenemos que ir públicas hay cerrando, técnicos. así que por Victoria, favor, la clave la breve. diste Sí. vos en cuanto al gobierno que legítimamente ocupa su rol y a sus promesas electorales. En sus promesas electorales, ya no las dichas, sino la escrita, se sostenía que no iba a haber pérdida de salario. Es más, los legisladores del gobierno en el Parlamento apoyan esa idea. No había Acá una lo que me pandemia, parece, no había una pandemia, acá lo que me Camilo, parece, no había una pandemia. pero los legisladores, Pero no seas Ay, hemipléjico, pero ¿qué por pasa? favor. Pero la pandemia no justifica todo. No, se todo puede no. justificar todo. Todo con la no, pandemia. pero justifica 500 pero millones la de dólares pérdida menos. salarial tal vez sí, ¿no? Pero lo Hablamos que de una quiero pandemia decir mundial. es que lo curioso de Ah, este pero es caso, así, es así. que me parece que hay algunos que no quieren verlo, lo curioso de este caso, que la posición de los trabajadores es defendida por los legisladores del gobierno. Bueno, y acá por es donde eso, hay un para ir asunto cerrando. interesante. Porque una cosa es querer ser más, una cosa es tener una idea, otra cosa es querer ser más realista que el rey. A ver. Es justamente el gobierno, los legisladores del gobierno los que plantean Alfred, esto. breve, antes de que cierre nuestro invitado. Yo creo que el tema es el siguiente. Hay incertidumbre de lo que va a pasar. El gobierno no firma o no quiere firmar porque algunos antecedentes de convenios que no se cumplieron en época de crisis, 2002, estoy pensando Adiós Montevideo, terminó en juicio millonario. Entonces yo creo que el gobierno no sabe lo que va a pasar, no se quiere comprometer por escrito a hacer algo. Y los salarios no solamente ajustan por los salarios. Yo creo que lo que sí mueve la aguja es el déficit de la seguridad social. Y si vos no ajustás los salarios, no ajustás las jubilaciones. Y eso sí mueve la aguja. Pues son cientos de miles de jubilados y pensionistas que no van a cobrar. Entonces, ahí Bien. sí. Entonces yo creo que, ¿por qué no firman? Para los parlamentarios es fácil porque ellos no van a poner los mangos.
Los foreleros quedan bien, no sé qué, pero el gobierno no quiere, me parece, porque no tiene certeza de lo que va a pasar. Bien. Porque pandemia mediante, nadie tiene certeza. Pero Martín yo no me voy a Pereira, para cerrar, reflexión extender en final. esto. Sí. Pero hay 5 cláusulas en caso de que pase algo grave en el país. Y había una que se ¿qué es quitó. algo grave? Claro, el tema que es ¿Qué es algo ¿quién- grave? que la pandemia. ¿Qué criterio va a ser grave? A ver, Claro. había un punto que decía que no se iban a ajustar los salarios si había población vulnerable por debajo de los salarios públicos. Dijimos, falta que si esté nublado no nos den aumento. Ese se retiró, pero tienen 5 cláusulas para salir en caso que pongamos que la pandemia explote y seamos Sí, pero Argentina si o no se Brasil. llega a la meta que el propio presupuesto establece, ¿eso está dentro de las cláusulas? Está dentro de las cláusulas que si la meta del gobierno no se cumple, podría ser uno de los causales de no dar el ¿Y ajuste. entonces qué les cambia a ustedes si no firman, si esa cláusula no está? Y porque no está asegurado que recuperemos. Si igual no tenés asegurado, tenés 5 cosas que les No, permiten 5 escapar. cláusulas tiene el En gobierno caso, para decirme claro, que no. para salir el Para decirme gobierno. que no. Sí. Por Bueno, eso, en cualquier, que en ponga cualquier que me lo caso, va a pagar. Pereira, 5 porque cláusulas tenemos para escaparse. que ir El cerrando. gobierno tiene 5 cláusulas para capaz, no los ¿Sienten trabajadores. que están cerquita? Nosotros ¿O entendemos que están estamos cerquita cerca. de lograr eso? Vamos a seguir Bien. movilizando esta semana. ¿Cuándo se define? Esa que queda una semana, va a volver a diputados porque hay cambios en senadores. Estamos hablando que en 15 días esto está cerrado. Muy bien. ¿Y si no se cierra, a favor del reclamo que ustedes plantean? Bueno, nosotros tenemos 15 días para utilizar la herramienta que tiene el movimiento sindical, ¿Qué hay que movilizarse, esperar? ¿Qué hay que denuncia esperar? pública y bueno, estaremos analizando en estos días qué hacer. Mañana vamos a estar acompañando a los compañeros del Casino Nogaro, que por un mal negocio entre privados y el Estado hace 4 meses que no cobran su salario y que están reclamando trabajar. Ahí lo que están reclamando es trabajar. Hemos conversado con distintos diputados, con el Ministerio de Economía, para buscar una solución rápidamente, porque es parte del turismo interno también, que se está la discusión de qué va a pasar con el turismo e ingresos que tiene el Bien. Estado a través de los casinos. Entonces, vamos Bien. a estar mañana en Maldonado con los compañeros del Casino Nogaro. Martín Pereira, entonces, presidente de COFE, muchísimas gracias por habernos gracias a ustedes. acompañado en este segmento.